Ahí estoy compartiendo pantalla. Upa. ¿Estamos ok? Sí. Genial. Bueno, como les contaba recién, les vengo a contar acerca de side projects. Pero cuando me puse a preparar la charla, me di cuenta que quería ir un poquito hacia atrás en el tiempo para contar cómo surgió mi side project. Así que, bueno, quiero que recordemos todos nuestra niñez. Generalmente cuando somos niños pasamos gran parte del día jugando. Jugar es una parte muy importante de la niñez porque con ella aprendemos y incorporamos un montón de nuevas habilidades y skills que van por fuera de la presión por ahí. Pero a medida que va pasando el tiempo, vamos acumulando responsabilidades y de repente nos damos cuenta de que somos adultos, de que hay que pagar las cuentas, que tenemos que ir al trabajo, que hay miles de responsabilidades, tenemos picos de estrés y todas esas cosas. Y jugar es lo último que se nos ocurre en nuestro día a día cuando estamos en esa, digamos, cuando toca la adultez. Lo que les quiero contar hoy es que a mí volver a jugar hace más o menos un año atrás me cambió la vida, o bueno, para no ser tan exagerada, al menos me quitó gran parte de mi gastritis. Eh, Así que les voy a contar por qué. Pero para contarles por qué, quiero dar un poco de contexto para quienes no me conocen. Yo desde chica fui una nenita muy particular, era siempre muy curiosa, siempre quería todo lo que llegaba a mis manos, así como en ese librito, quería aprender sobre todo, quería aprender del cuerpo humano, tenía una fijación bastante importante con aprender cosas del cuerpo humano. Quería aprender de historia, quería aprender de plantas, quería aprender del espacio, de arte, de otras culturas, sobre música. La verdad, cualquier cosa que llegara a mi mano, yo estaba muy interesada, era como muy curiosa. Y por otro lado, también desde muy niña, me gustaba seguir las reglas. Y seguir las reglas generalmente implicaba recibir felicitaciones por las cosas que hacía. Y eso era como, nada, un vicio, digamos. El problema es que a medida que creces hay más y más reglas y hay más y más expectativas que cumplir. Y de repente, a mis 25 años, me sentía abrumada por todas las responsabilidades, tenía unos episodios de ansiedad que mejor no les explico, y decidí que de alguna manera quería salir de ahí y empecé terapia. Y además de empezar terapia, empecé a buscar artículos o libros, tratar de informarme a ver cómo de alguna manera podía revertir esta situación. Y entre esos artículos que leí, leí uno de El Luna que se llama The Crossroads of Should and Must, que para quienes hablan inglés quizás sea más fácil hacer esta diferenciación, pero en español ambos podrían traducirse como deberías. Y ahora les voy a contar cuál es la diferencia entre los dos. El Luna nos dice de que los shoulds son esos deberías que de alguna manera nos impone la sociedad. Es el deberías estudiar así, deberías hacer tal carrera, deberías ser responsable, deberías ganar dinero, deberías... Ya los conocemos todos. Son necesarios para la vida en sociedad porque si no existieran las reglas sería imposible vivir en comunidad, pero existen otros deberías, que son los must, que son esas cosas que nosotros deberíamos hacer, pero porque nos hacen bien a nosotros mismos. Son esas cosas que hacemos por ahí cuando estamos solos o cuando nos sentimos más yo mismos que nunca, que nos transportan ya sea a nuestra niñez o a un espacio donde por ahí desaparece el mundo a nuestro alrededor. Entonces yo me puse a pensar y dije, pero para, yo el 95, 98% del tiempo me la paso haciendo los deberías que de alguna manera la sociedad me está imponiendo y no le estoy dando mucho tiempo a encontrar esas cosas que me hacen sentir bien. Y me empecé a plantear ciertas preguntas. La primera era como, ¿qué me genera curiosidad? ¿Qué me divierte hacer? ¿O qué me entusiasma? Y por suerte, descubrí que había muchas cosas dentro de esas preguntas. Escribir, leer, bordar, ir a visitar museos, dibujar. Eran actividades que de alguna manera me desconectaban por un rato de todas esas obligaciones y con las que yo me sentía muy bien. Entonces dije, bueno, genial, ya sé cuáles son mis must, pero ahora, ¿cómo hago para
revertir un poco ese 95-5 del tiempo de mi día a día y que las obligaciones no se deben la mayoría de mi tiempo. Y como buena diseñadora dije, yo necesito una estrategia, necesito buscar alguna manera de revertir esto y necesito planificarlo. Y como recién nos contaba también Bernardo, la creatividad es un proceso. No es que de un día para otro, o sea, hay que alejarse de ese mito creativo de que un día te despertás y decís eureka y tenés la mejor idea del mundo, porque en realidad para encontrar esa idea eureka necesitas pasar por todo un proceso donde vos vas analizando y pensando y vas como, lo tenés en el background de tu cabeza hasta que en un momento quizás tomándote un baño o charlando con amigos o corriendo o buscando qué comer en la heladera, se te ocurre esa idea. Y la realidad que esta slide la dejé porque me pareció muy bonita, pero después pensándolo bien, no es un proceso muy lineal. Así que les voy a contar cómo fue el proceso para que yo arme esa estrategia y nazca mi newsletter, que se llama Parsimonia. Yo alrededor de 2020, hace un poco más de un año, me di cuenta de que me gustaba dibujar y que si lo compartía pasaban cosas mágicas. O sea, me pongo muy en plan Cris Morena, pero la verdad es que nunca me imaginé que por subir una ilustración mía en Instagram podía terminar siendo parte de un pañuelo y que gente lo podría vestir. También, por la misma época, empecé a comprar más y más libros de ilustración y lo que hacía era, que es como una práctica que la tenía desde antes, siempre les mandaba recomendaciones a mis amigas y amigos por WhatsApp, por mail, esto me parece que te puede interesar, esto me parece que es para vos, y así. Y una de las cosas que más consumía, y en parte gracias a la cual conocí a mi ahora novio, era leer newsletters. Y me encantaba el formato, me encantaba la manera tan personal que en general tenían de narrar las cosas. Y dije, ¿por qué no? En vez de mandar todos estos WhatsApps, puedo empezar a pensar si es que yo no puedo hacer algo parecido. Y como me encanta Notion y soy muy ordenada y toda la parte perfeccionista en algún lado está, armé como una primera bajada de los temas que me gustaría, de los que me gustaría charlar en ese newsletter. Y me di cuenta de que quizás no tenía que ser solo de ilustración y dibujo, sino que podía hablar de decoración, podía hablar de música, podía hablar de tipografía. Era en algún punto todo lo que a mí me moviera o me hiciera brillar los ojos. Y necesitaba un nombre y recordé que mi primer emprendimiento se llamaba Parsimonia y era un emprendimiento donde yo quise vender mis bordados. Después me di cuenta que en relación tiempo-retorno era imposible porque cada bordado me llevaba miles de horas, pero fue un experimento muy lindo y me parece muy curioso que ayer buscando la imagen, la bajada decía historias y puntadas, que en algún punto es lo que hoy en día hago con Parsimonia Newsletter. Y después, bueno, dije, bueno, ya está, ya tengo el nombre, ya tengo de qué voy a hablar, ahora necesito un logo. Y se me vino a la mente mi ex libris. Para quienes no conocen, los ex libris son unos sellos que nacieron un poco después de los primeros libros, incluso los primeros libros eran manuscritos después de Gutenberg, y eran muy, muy caros. O sea, un libro podía salir lo mismo que una casa. Entonces, estos sellos que se pasaban de familia en familia, o sea, en ese momento el sello representaba la biblioteca de la familia, era para marcar de alguna manera todas las pertenencias bibliográficas de esa familia. Y un día con una amiga, que bueno, casualmente hoy en día trabaja en Indie, Lu Pérez, dijimos, vamos a hacer nuestros ex libris. Y los dibujamos y los mandamos a hacer. Y pensé que era una re linda analogía empezar el newsletter como hacerlo como si fuera una biblioteca hipermedial, ¿no? O sea, todo lo que mando en el newsletter son cosas que a mí me gustan y son cosas que de alguna manera pasan por mi curaduría. Entonces siento como que es una biblioteca enorme, llena de cosas súper distintas, que las condenso en un solo lugar, que es Parsimonia, finalmente. Entonces todo eso se conectó. Y empecé a mandar las ediciones. Esta, por ejemplo, es el ejemplo de una edición que
fue hace bastante. Y en las ediciones empecé a recopilar todo lo que me interesaba, desde arquitectura, tipografía, libros ilustrados claramente. Entre nosotros les digo que en algún punto Parsimonia fue una excusa para seguir comprando tantos libros ilustrados y decir, no, pero es para Parsimonia y no sentirme tan mal por rellenar bibliotecas enteras. Eh, Perfiles de diseñadores, podcasts, cortos, lo que sea. En algún punto, como dije un poquito más temprano, todo aquello que me hiciese brillar los ojos podía llegar a Parsimonia. Y me daba cuenta que por ahí los primeros 5 minutos en los que me sentaba a escribirlo, por ahí era una fiaca, pero al re poquito tiempo entraba como en el estado de flow, que es algo que me contó una bibliografía que me pasó mi psicólogo. La persona que escribió esta teoría es Mihaly y les regalo leer ese apellido, chicos, tiene 35 consonantes. Está en la bibliografía, así que después lo pueden buscar si quieren. Pero lo que dice Mihaly es que el estado de flow es ese estado donde vos te olvidás por completo del mundo alrededor. Y esa actividad en la que estás sumergido pareciera como que sucede de una manera como muy sin esfuerzo, aunque sea una tarea compleja. Y esta animación de Yokai-Do me pareció como que reflejaba tal cual lo que me sucede a mí cada vez que tengo que ponerme a buscar cosas para Parsimonia. Y volviendo un poco a la idea de estrategia, Parsi logró, como, como sé que lo tengo que enviar, sé que lo tengo que buscar y tengo que dedicarle tiempo a esas cosas creativas que a mí me hacen bien. Entonces, si bien el producto final puede ser un newsletter, a mí lo que me nutre es el proceso de hacerlo y el proceso de encontrar qué va a ir en cada edición. Y eso es por ahí lo que a mí más me entusiasma de hacer Parsimonia. Y para preparar esta charla, como siempre, overthinker, nunca no overthinker, digamos, dije, bueno, esperen un poco, ¿por qué esto me hace tan bien? Y recordé que durante la facultad hicimos un juego de mesa con mis compañeros como proyecto del último año y luego seguí siendo pasante de la cátedra con Mariana, una profesora fantástica, y nos tocaba corregir juegos de mesa y aprendí mucho de las teorías de los juegos. Y cuando estaba haciendo esta presentación dije, creo que puedo encontrar ciertos puntos de contacto entre esas teorías y la manera en que yo encaro Parsi. Así que me puse a leer y descubrí 4 cosas súper interesantes, o por lo menos interesantes para mí. La primera es que, por definición, un juego es una manifestación que tiene finalidad en sí misma. Es gratuita, desinteresada e intrascendente. Es imposible fracasar en un juego, más allá de que uno puede perder un juego, pero lo interesante es el proceso, porque importa mucho más que el resultado. Lo importante es como compartir ese momento con tus amigos jugando al TEC, más allá de que ganes o pierdas, ¿no? Y cuando arranqué Parsi, mi primer impulso en algún punto fue tratar de traerme las reglas de los shoots malos, entre comillas, de las responsabilidades y querer hacerlo siempre todo perfecto y divino y que siempre tenga la misma cantidad de artículos y siempre tener la misma calidad de cosas para compartir. Y en un momento me di cuenta de que ese no era el punto. Y me di permiso para incluso mandar ediciones que fueran mucho más cortas, donde contara de que quizás en ese momento estaba pasando por un montón de cosas personales y que no había tenido tiempo de buscar 3 artículos más 3 recomendaciones. Y pasaban cosas súper interesantes como que esas ediciones que por ahí eran las más vulnerables, donde yo más me mostraba a mí misma, eran aquellas con las que tenía más repercusión o gente se acercaba y me decía como, gracias porque tenés razón, hecho es mejor que perfecto, estuvo bueno recibirlo aunque fue muchísimo más cortito. Es como darnos permiso y fue darme permiso a mí también para aprender a errar, entre comillas. Si en un juego es imposible fracasar, en un side project también es imposible fracasar, porque si uno lo encara a un proyecto creativo por fuera de tu trabajo, con esta mentalidad de exploración, hagas lo que hagas, va a estar bien. O sea, no es necesario hacerlo perfecto para que esté bien. Es como la idea de explorar y de descubrir cosas por el camino vale mucho más a que sea absolutamente nada, inmaculado.
Y también en algún punto es construir el espacio para que esto se dé, porque por ahí muchas veces en nuestros trabajos no podemos decir, no, bueno, si, no, si sale la mitad de los flujos que tienen que salir del handoff, está todo bien. No, ahí tenemos que cumplir cosas. Pero en nuestros proyectos creativos por fuera nos podemos dar mucha más libertad. Y otra de las cosas donde decidí ser vulnerable fue en empezar a mostrar mis dibujos, porque les cuento, yo trabajo como diseñadora de experiencia de usuario en Mercado Libre y siento que por ahí mi fuerte es pensar toda la parte más objetiva, menos subjetiva del diseño, como entender cómo tienen que funcionar las cosas, tratar de pensar la mayor cantidad de casos posibles, etc. Y el dibujo es algo que a mí está fuera de mi zona de confort. Eh, Me siento sumamente alejada y admiro muchísimo a artistas como Bernardo, ilustradores que me parecen espectaculares, pero quería obligarme, entre comillas, a tener que dibujar y no perderlo de vista, porque me daba cuenta que al dibujar me encontraba otra vez con esa maca chiquita que disfrutaba de hacerlo por hacerlo. Eh, y han pasado cosas fantásticas como encontrarme con amigos y que de repente tengan dibujos míos de fondo de pantalla en el celular y que me den alegría. Entonces es como, bueno, es muy, es muy lindo poder compartir eso que por ahí uno no se siente tan cómodo y que te traiga tanta alegría de todas maneras. La segunda regla es que un juego, va, regla en realidad es como definición de juego, ¿no? El juego tiene carácter incierto y al ser una actividad creativa, espontánea y original, el juego fluctúa constantemente. No hay dos side projects iguales. Eh, Les traje dos ejemplos que creo que ilustran diferentes cuestiones de los proyectos creativos que uno puede tener. El primero se llama 40 Days of Dating, que es de dos diseñadores. Una es Jessica Walsh, que es bastante conocida porque fue parte del estudio de Zack Meister, cuando fue Zack Meister and Walsh, ella era Walsh, y Tim Goodman. Ellos tenían maneras, son amigos y tenían maneras muy diferentes de encarar las relaciones amorosas. Ella era como muy romántica y se enamoraba al toque, y Tim nunca generaba como un lazo afectivo muy fuerte con ninguna de las personas con las que salía. Entonces decidieron, bueno, vamos a hacer un experimento que va a tener reglas muy claras, va a terminar específicamente en un momento y lo vamos a documentar. Entonces hicieron un website y durante 40 días o sea, salieron durante 40 días y fueron documentando, todos los días se hacían ciertas preguntas y fueron documentando todo ese proceso en un website. Después, o sea, les fue tan bien en el experimento y tanta gente se interesó que después se terminó haciendo un libro, incluso habían firmado como derechos para hacer una película. Pero el experimento, el side project en sí, la manera en que nació esto, era algo como muy específico. Vamos a hacer esto, esta cantidad de días, lo vamos a documentar y lo vamos a mostrar. Y quedaba ahí. Era como el experimento por el experimento en sí. Y el otro caso que les quería traer es el de Bizarrap, que creo que no necesita introducción. No sé, creo que todavía sigue en el top one en Spotify a nivel mundial con su canción con Quevedo. Eh, el otro día escuchaba su entrevista en Caja Negra, que se las recomiendo porque es muy interesante. Y él decía que mientras estudiaba la carrera de marketing en la universidad, a la noche llegaba a su casa y empezaba a hacer como mashups o mezclas entre las batatas de gente que rapeaba con música y las subía a YouTube y le empezó, y como que cada vez le empezó a ir mejor. Y, y lo que empezó como un side project, que en algún punto también es lo que recién, según entendí, como le pasó a Bernardo, que es como nos contaba, comenzó como un side project, algo que hago por fuera de mi trabajo, pero de repente empieza a tomar cada vez más fuerza y más importancia, terminó siendo claramente su trabajo principal. Y creo que es un re lindo ejemplo de cómo un proyecto creativo puede llevarte a encontrar lo que Elizabeth Gilbert llama vocación, que es esa cosa que harías aunque no te pagaran, la haces por diversión. Y después, de repente, si te va bien, buenísimo, pero si no te va bien, no pasa nada, lo disfrutaste. La tercera definición que les quería traer es la de que el juego es una actividad libre, es un acontecimiento voluntario y nadie está obligado a jugar. La verdad, no les quiero, o sea, no les quiero vender como que los side projects son lo mejor que te va a pasar, aunque les dije que me cambió la vida. No es necesario que los tengamos.
pero creo que nos estamos perdiendo de mucho si no los tenemos. Y les cuento por qué. Hace un mes compré un libro ilustrado sobre el cerebro, súper interesante, y en el libro decían, leí lo siguiente. Cuando nos hacemos preguntas sobre lo que nos genera curiosidad, el cerebro recibe un shot de dopamina, que es un neurotransmisor que nos produce mucho placer. Entonces, básicamente estamos como programados para sentir placer por preguntarnos sobre cosas que nos parecen interesantes. Pero a cada persona le parece genuinamente interesante algo completamente distinto de otra. Y hicieron estudios y había personas que recibían este shot de dopamina viendo obras de arte, pero a matemáticos les pasaba al ver ecuaciones. Entonces, creo que lo interesante es como, bueno, un side project puede servir para que cada uno encuentre qué es eso que le hace brillar los ojos o qué es lo que le entusiasma hacer. Es como muy divertido de empezar a descubrir qué pasa si, me dedico a ir a clases de cocina o me dedico a leer algo que quizás no sirve, digamos, algo de literatura que uno dice, mira, quiero leer, no sé, un autor cubano. O me pongo a aprender un instrumento de música, aunque no me voy a dedicar a la música, voy a algún museo o incluso voy a bailar. Yo hace un mes empecé clases de salsa, que es algo que yo nunca me hubiese imaginado que iba a hacer, solo para ver si me divertía. Y creo que en parte lo hice porque parsimonia me destrabó ese cosito de decir, a ver qué pasa si hago esto y veo si me gusta, más allá de que me sirva de algo o no. Como que hoy en día siento que estamos en un momento donde con la vorágine de las redes sociales y de que no te da el tiempo para nada, como que sentimos que todo tiene que ser productivo, todo tiene que servir para algo, todo tiene que, no sé, ser mostrable, ser instagramiable, ser compartible. Y siento que hacer estas cosas por ahí te desconectan de eso y te conectan con otra parte de vos mismo que también está muy buena. Y la última definición es que el juego generalmente, aunque no necesariamente, es compartido. Eh, Creo que hoy en día con Internet tenemos cada vez más herramientas para darnos a conocer, para mostrar qué es lo que nos gusta hacer, para encontrarnos con gente que les gustan las mismas cosas que a nosotros. A mí me ha pasado de, por Parsi, conocer a gente, ir a tomarme un café como que le gustan las mismas cosas y que de repente, si no hubiese sido por eso, nunca las hubiera conocido. Y quería traer ejemplos de mujeres que han hecho side projects para mostrarles la diversidad de formatos que puede tener un side project. Porque el mío, en mi caso, es un newsletter, pero por ejemplo, Carla Bonomini hizo una serie de videos sobre mujeres que hacían cosas con las manos, que se llamaba Minas a la Obra. Irina tiene un Instagram de foto, o sea, donde se dedica a fotografiar gastronomía, que como que une sus dos pasiones. Una amiga mía, lo que empezó como un side project hoy en día es uno de sus trabajos principales. Les gusta hacer cosas con papel y les gusta hacer cosas lindas. E incluso por compartir las cosas que hago con parsimonia, me invitó a colaborar con ella y terminamos haciendo estos cuadernos que es un amor de madre terrible lo que tengo, pero me parecen preciosos y como que no puedo creer de que haya gente que hoy en día esté escribiendo sus ideas en estos cuadernos que son de alguna manera la fusión del side project de Sol con el mío. O, no sé, una letrista que le gusta mucho hacer cosas relacionadas a la comida hace letterings en stencil con harina, que es Lauren Home. María Chaucha, que le encanta recopilar casas reales de gente común en Casa Chaucha. Eh, o gente que sube sus videos haciendo música en YouTube, como René Dominic, que hace unos covers en ukelele muy lindos. Y como ven, o sea, lo que quería traer con esto es como, si entendemos que cada uno le pueden interesar cosas distintas, cada uno también puede encontrar la manera de compartirlo que mejor le quede a cada uno, ¿no? Y para ir cerrando el espacio, quería traer esta frase que la encontré en un cuaderno que me regaló una amiga hace una semana. Necesitaba como el cierre de la charla y me lo regaló y fue como amor a primera vista, porque en la parte de atrás tiene esta frase de Virginia Woolf que dice, no hay necesidad de apresurarse, no hay necesidad de brillar, no es necesario ser nadie más que uno mismo. Y creo que encarar un side project desde ahí
no desde querer, bueno, la voy a romper y me va a llamar Adidas y de repente voy a hacer, no sé, o si haces música, de repente voy a hacer Bizarrap y voy a romperla, sino hacerlo desde un lugar por ahí con mucha menos presión, hace que sea todo mucho más genuino, otra vez siento que es muy repetitivo, pero que disfrutes el paso a paso y que encuentres mucho placer en hacerlo, en el durante, más que en el resultado. Y un disclaimer antes de terminar, y es que como habrán notado, la mayoría de las ilustraciones que se usaron durante la presentación no son de mi autoría, están todas debidamente referenciadas e incluso les voy a compartir un link para que los puedan seguir a los ilustradores. Pero esto fue así porque cuando me senté a hacer la presentación, después de procrastinarlo durante mucho tiempo porque no sabía cómo hacerla, se me vino a la mente hacerla de la misma manera que encaro parsimonia. Y es retomar el trabajo de los demás, darle valor, darlo a conocer y de alguna manera pararme sobre esos hombros para poder hablar de lo que a mí me nace hablar. Entonces, por ahí, en Parsi decido de que un día quiero hablar sobre la dictadura y me pongo a buscar libros ilustrados sobre dictadura para poder charlar sobre eso. Y creo que en el mundo de la ilustración, que es una de las cosas que yo más trato de dar a conocer mediante el newsletter, eh, hay para todos los gustos y es un mundo sumamente complejo y rico y no necesariamente los libros ilustrados son libros para niños y es algo que me gustaría como siempre reforzar. En parsimonia.com, no me dieron la plata para comprar el dominio.com porque salía algo así como $9.000, así que me faltó la M, /side project, pueden encontrar todas las referencias. Sé que seguramente les van a compartir ahora el link también por Twitch. Y de paso, en parsimonia.com pueden suscribirse, si tienen ganas, al newsletter. Muchísimas gracias y aprovecho, porque siempre cursi, nunca cursi. Les quiero agradecer a ustedes por escucharme, a Indy por invitarme, a quienes leen Parsimonia por tantas sonrisas, se me acaba de ir la cosa, a mi familia por comprarme tantos libros desde tan chiquita, a mis amigos por hacerme la vida más linda, a Axel por siempre sostenerme, a las amigas que me ayudaron a armar esto y a Omni y al equipo de celos presenciales de Meli por hacerme el aguante. Y muchas gracias.